Qué alegría poder saludarles en este viernes y llegar a sus hogares con informaciones en salud en este cafecito saludable, acompañada del psicólogo de cabecera, Allen Coley. Suena bonito eso, darme el psicólogo de cabecera. Eso, señores, no se crean que nosotros tampoco debatimos nuestros temas aquí. Gracias, Dalma, por este hermoso viernes. De verdad que sí, compartir contigo, con la profesional de hoy, que mira, eso es... Ya es de la casa, también es nuestra. Sí, de verdad que sí. Y esa profesional de hoy, como dice Allen, nuestra médico invitado, la recibimos con el aroma y el sabor inconfundible del café Santo Domingo, con el que esperamos ustedes también estén recibiendo y brindando esta mañana. La doctora Mariela Bueno, endocrinóloga. Gracias por tenerme una vez más aquí, un Bienvenida, gusto, doctora. Y por el cafecito del día de hoy también. Ay, muchísimas gracias a usted por aceptar acompañarnos en esta semana, que justamente estamos como en la Semana de la Diabetes. El pasado 14 de noviembre, pues se llevó a cabo el Día Mundial de la Diabetes con el lema Conoce tu riesgo, conoce tu respuesta. Háblenos un poquito del motivo de esta fecha y qué se logra a partir de aquí. Desde el 1991, la Organización Mundial de la Salud propuso establecer este día como Día Mundial de la Diabetes. ¿Y por qué? Porque la diabetes es una entidad, vamos a hablar que incluso es una pandemia, de verdad que sí, que día tras día sus cifras aumentan, muy exponencial. De verdad, ya se estima que para el 2040, 700 millones de habitantes a nivel mundial padecerán de diabetes. Ahora vamos como en 300 y alguito. Entonces, en poco tiempo se va a aumentar bastante. Y la diabetes trae un sinnúmero de complicaciones. Entonces, se conmemora este día para que los pacientes, la población en general, entienda del tema, que sepa cuáles son sus factores de riesgo y qué podemos hacer para evitar, retrasar o estar controlados si ya lo somos. Y de verdad que es muy importante que salgamos a relucir este día, porque llegamos, de verdad que sí, que se llega. El paciente toma un poco más de conciencia, si tienes un familiar le transmite la información y qué bueno que se estableció este día para que hablemos del tema. Y nada más no este día, nosotros nos tomamos prácticamente todo el mes, todos los días lo hacemos del año, pero este mes como que damos un punto más extra a hablar del tema. Doctora, una preguntita. Sabemos que la diabetes es preventiva, pero esta modernidad en cuanto, digamos, que los tipos de alimentos que existen, que ya hay alimentos que no contienen, digamos, que azúcar, glucosa, que muchísimos componentes que la eliminan. Aún así, la diabetes se puede dar va a reducir, ¿eso hace que la diabetes reduzca o no necesariamente? Puede ser que se controle y que tal vez tú retrases la aparición. Si te soy honesta, nada de que sea procesado yo soy partidaria. Yo tal vez hablo de una forma muy llana a mis pacientes y le digo, lo que debemos de comer es lo que nos da la tierra. Estos detalles, no azúcar agregada, no comprar algo que venga en una fundita, el jugo, mejor no tomarlo, porque este que dice sin azúcar sabemos que trae, ¿verdad? Claro. Entonces, quitando esos detallitos podemos retrasar la aparición y podemos evitarla. Un punto importante a tomar en cuenta es que a veces dicen los pacientes, tengo poquita azúcar, tengo 110, tengo 107. Entonces, ese es el momento para hacer estos cambios que tú dices, agarrar productos que sean libres de azúcar añadida. Entonces, podemos ahí retrasar la aparición y quién quita hasta lograr que no se presente la aparición de la diabetes. Excelente. ¿Cuáles son esos factores de riesgos? Imagino que quizás en todas las edades hay algunos que son comunes y si es en adultos o en personas mayores. Puede presentarse a cualquier edad la diabetes. Sabemos que la diabetes tipo 1 es a temprana edad y esta, por más que hagamos de verdad
puede ser que se presente, porque la diabetes tipo 1 es una lesión del páncreas, ya que el páncreas no produce suficiente insulina, entonces ya esto puede ser de origen autoinmune, que es la causa más frecuente y muchas veces la causa desconocida de la aparición de la misma. Pero factores de riesgo para desarrollar ya la diabetes tipo 2, que es la que se presenta más en el adulto, también en un adolescente, porque como dijiste, los hábitos alimentarios es el factor de riesgo principal, de verdad que sí. Ser mayor de 45 años, tener antecedentes familiares de diabetes, el tabaquismo, el sedentarismo, haber tenido diabetes gestacional, que una mujer embarazada haya pasado con diabetes, tener un producto que un niño haya nacido más de 9 libras, también esto puede ser. Grasa en el hígado te puede llevar a desarrollar diabetes. Son un sinnúmero de factores que pueden condicionar la aparición de la misma. Entonces, cuidar estos detalles y conocer cuáles son estos factores es de gran importancia. Doctora, me viene otra pregunta. Digamos que el factor fisiológico, o sea, a nivel del físico, o sea, forza el páncreas, como quien dice, cuando uno tiene mucha grasa corporal, o sea, ¿qué es lo que pasa? O sea, exactamente. El páncreas es esencial para que estemos vivos. Además de producir insulina, las células beta produce otro tipo de hormonas también. El páncreas endocrino, porque se divide en dos, páncreas endocrino y páncreas exócrino. El exócrino es más para todo lo digestivo. Sí. Lo más gástrico. Exactamente, más gástrico, más digestivo. Entonces, si tú tienes este constante azúcar, harina, este páncreas tiene que secretar más insulina tratando de contrarrestar esta cantidad de carbohidratos, de azúcares, de grasas extra que le está suministrando. Si este páncreas tira, se va a cansar, va a llegar un punto que se va a cansar y esas reservas de células betas, esa disponibilidad de insulina que tenemos en el páncreas se va a agotar. Entonces, ahí es que viene prediabetes o diabetes. Un punto antes de esta prediabetes y diabetes que hay que tomar en cuenta es la resistencia a la insulina, que es esto mismo que te estoy explicando. Ese páncreas secreta, tratando de contrarrestar todos esos azúcares y demás que están circulando, pero esta secreción, aunque es más, no trabaja del todo, no llega a los músculos, a los órganos para entrar esa glucosa. Entonces, sigue tirando y viene y se cansa. Entonces ahí debuta la entidad. Vemos algunas veces estos pacientes que tienen el cuello oscuro. Entonces búscale que hay resistencia a la insulina. Esto se llama acantosis nigricans. Medimos, doctora, pero ¿cómo va a ser si mi glicemia siempre sale en 80? Yo no, esto no tiene que relacionarse con esto. Una cosa es la glicemia y otra cosa es la insulina, que es la hormona que controla la glicemia. Entonces siempre tenemos que pedir insulina, hacer un cálculo que se llama índice de HOMA. Entonces ahí vemos si el paciente tienes resistencia a la insulina y es el buen momento para tú frenar, para tú ponerle carácter a tu estilo de vida, frenar y evitar progresar. Me llamó mucho la atención esto, el tema de la glicemia y la insulina, sí, porque quizás creo que sí, en lo popular, doctora, creo que estamos utilizando esos términos indistintamente. Vamos a hacer ese énfasis. O sea, yo puedo tener la glicemia bajita, pero mi insulina puede estar mal. Alta, exactamente. Alta, entonces, aunque la tenga bajita, puedo ser un paciente diabético. Sí, que me llegue un paciente sobrepeso, obesidad, acantosis, el cuello oscuro, que tú ves que el paciente es metabólicamente muy descontrolado. No, doctora, es que yo nunca he tenido problema con mi azúcar, siempre me sale 80, 70. ¿Pero y por qué? Por esto que le acabo de decir. Ese páncreas se está tirando más y ese páncreas, esa insulina que producimos, se comporta tal y cual como cuando ya es un paciente diabético que viene que se suministra insulina y esta insulina disminuye los niveles de glicemia en sangre, tal cual. Entonces, por eso esa glicemia está bajita por la insulina alta. Entonces, si hacemos este cálculo, que lo multiplicamos la glucosa por la insulina y lo dividimos entre una constante, si esta viene por arriba de 2.3, se habla de resistencia a la insulina. Es decir, que esa es la famosa azúcar bajita. ¿O todavía hay rangos más bajitos de 80 que podemos recibir un paciente? Sí. Por ejemplo, hay personas que andan bien con 70 de glicemia. Tal vez ahora mismo me hago una si no he desayunado y puede estar en 70 y no me siento nada y para mí no es una hipoglicemia. Hipoglicemia ya es cuando el azúcar sí viene baja y ya esto hay datos específicos. Ok, síntomas que el paciente se sienta decaído, nervioso, sudoroso, hasta pérdida de conciencia puede tener, que midamos los niveles de glicemia y vengan por debajo de 70 y que el paciente se recupere tras la carga de una glucosa. Entonces eso es lo que se conoce como hipoglicemia. Sí, es frecuente que pueda pasar, tal vez no tanto en la población general, es más frecuente que pase en pacientes diabéticos que utilizan medicamentos que sí son para bajar la
la glicemia muy bruscamente, porque hay otros que la mantienen normal, otro es para bajarla, ya sea la insulina, las sulfonilureas, que aquí está la glimenclamida, la glimeperida. Entonces, esos medicamentos sí tienden a bajar mucho el azúcar y son más probables que causen hipoglicemia. Pero en población general, ya entonces sería estudiar el porqué de esta hipoglicemia. Doctora, me viene una pregunta y a lo mejor me estoy metiendo en un terreno que no sé. Pero ¿por qué los diabéticos o las personas que padecen de este tipo de enfermedad son tan emocionales, doctora? ¿Qué es lo que pasa a nivel hormonal? ¿Por qué que dicen, mira, el diabético es rabioso? No, entonces que están sujetos a mucho factores externos, Okay. Lo social, que no pueden comer, que tienen que medicarse, que tienen que hacer ejercicio, que tienen que estar monitorizando, que tienen que estar checando, son factores, sí. Entonces el paciente es un poquito más reactivo por estas circunstancias. No es como quien dice por la enfermedad per se, que lo hace como quien dice más emocional, que eso es un mito. Exacto. Yo considero que son todos los agregados extra que envuelven la enfermedad, que condicionan que el paciente se vuelva así un poquito más reactivo. De verdad que sí. Y químicamente también hay un proceso que puede incidir en esto, no sé, y ustedes son los expertos, porque si el páncreas secreta, o sea, libera el tema hormonal y todas las hormonas, el hecho de también de que no me funcione como debe, no interfiere. En este caso es la insulina, glucagón, que vienen teniendo alteraciones. Insulina producida por las células beta, glucagón producida por las células alfa. Estas no tienen que ver tanto con lo emocional, sí, pero sí el paciente puede despertar otras hormonas en situaciones estresantes. El cortisol es una de ellas. Sí, cuando a un paciente se le disminuye la glicemia, tratando de contrarrestar esta hipoglicemia, sube el cortisol, porque es una hormona contrarreguladora, batalla para que el paciente no caiga. Entonces, puede que en ciertas situaciones esta hormona suba y es un poquito más estresante también, si podríamos ahí incluir otras que puedan participar. Y hay otras enfermedades que se le agrega al paciente diabético. Insuficiencia cardíaca, hipertensión, insuficiencia renal, extras que condicionan al estado general del paciente. Y cuando ese cortisol anda por allá, que uno no lo ve, nada más lo siente y lo proyecta, porque señores, también, ¿verdad? Hay acciones que el ser humano hace. Claro. ¿Cómo eso se refleja? Irritabilidad. A nivel. Otra cosa, una irritabilidad increíble a un punto tal de que no se te puede decir nada porque hay una reacción inmediata ante ese estímulo-respuesta de eso que te está causando. Entonces, tienden a ser más emocional de la cuenta y a exagerar las emociones a un punto tal que tú dices, pero Dios mío, ¿qué fue lo que pasó? Yo simplemente te dije, no comas pan porque eso te va a afectar porque tú eres diabético. Y las personas reaccionan de una manera tan fuerte que se van los procesos, digamos, cognitivos, de ideas irracionales, de que tú me estás prohibiendo, que también se va el proceso de que lo que yo estoy pasando, tú no me estás entendiendo. Un sinnúmero de procesos cognitivos que afectan al diabético, tú no te imaginas. Entonces aquí también el papel de la familia, antes de seguir abordando los temas de diabetes, es importante, porque usted decía algo. No exageres, estás exagerando. Exacto. O sea, si a mí como paciente, que yo sé que estoy viviendo la situación, tú me dices que estoy exagerando. Entonces, ¿cómo el cuidador tiene que manejar estas situaciones en ambos casos? Empatía, o sea, entendiendo la enfermedad, porque hay que entender la enfermedad, hay que entender los procesos que lleva la diabetes de por sí. Por ejemplo, digamos, mi madre es diabética. Y cuando yo veo a mami un poquito más emocional de la cuenta, yo, mami, ¿qué te pasa? Exacto. Necesitas ayuda, quiero una galletica, tú estás bien. Porque más o menos hay un lenguaje corporal que cambia automáticamente con la persona cuando está en su batalla, como quien dice, a nivel de hormonas, procesos, azúcar, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que es conociendo primero, obvio, la persona, también la enfermedad y sobrellevando con la empatía. Doctora, ¿y usted cómo se hace? Sí, sabes, no, me gusta mucho que el paciente llegue acompañado de un familiar. Claro. Porque tú le explicas al familiar. Tú le dices, mira, el paciente va a estar sujeto a ciertos cambios. Tenemos que estar pendientes de los niveles de glicemia, tenemos que estar pendientes de la alimentación de la casa. Y a veces el mismo paciente, si no tiene el apoyo de la familia, puede descontrolarse. Porque, a ti te vamos a sancochar guineíto con 2 huevitos sancochados, pero yo me estoy comiendo aquí exactamente una pizza. Vamos a tratar de que en el hogar el ambiente sea igual para todos, porque eso afecta también al paciente. Cónchale, mira, en mi casa están comiendo
de otra forma y yo tengo que estar sujeto a unos vegetalitos y a un huevito sancochado, unos guineitos. No, entonces se siente el familiar, uno le explica, le dice cómo vamos a poder sobrellevar el día a día del paciente y es hasta mejor. Y el paciente, como tú dices, se siente acompañado, lo va a entender, el familiar va a entender, bueno, la doctora me explicó que si el azúcar viene muy alta puede pasar esto, entonces yo tengo que irme por este lado, pero si viene muy baja tengo que conocer cuáles son los síntomas para yo poder actuar a tiempo también y evitar que le siga bajando el paciente. Entonces el acompañamiento familiar es esencial en un paciente diabético, de verdad que sí. Así que ellos todos lo escucharon, nosotros vamos a seguir conversando y hay un tema que muchos están interesados en saber y son de los fármacos que son para pacientes diabéticos que se están utilizando para adelgazar e incluso hay una población que reside fuera del país que está, ¿verdad?, viniendo al país para adquirirlo también o de aquí que lo mandan a adquirir fuera. Vamos a conversar de eso y más después de esta pausa. Continuamos saludando en el cafecito en este viernes. Hoy hablamos de un tema que deberíamos siempre estar conversando porque hay una alta población dominicana, así como en el mundo, pero en dominicano todos, como siempre hemos dicho aquí, cuando hablamos de este tema, tenemos un tío o un primo, un familiar que sufre de diabetes, entonces debemos estar pendientes y alertas. Doctora, los tipos de diabetes, hablamos del 1, entonces también hay un diabetes tipo 2. Exacto, entonces el tipo 1 ya lo conversamos. El tipo 2 ya es la que se presenta en una población adulta. Cabe destacar que creo que lo mencioné, se puede presentar también en adolescentes por la obesidad, sobrepeso y demás. Existe la diabetes gestacional, que es la propia que se da en el embarazo. Sí, esta se presenta después de las 24 semanas de gestación, donde hacemos una curva de tolerancia a la glucosa a todas las mujeres embarazadas, delgadas, con antecedentes, sin antecedentes, en sobrepeso, con obesidad. Toda mujer embarazada entre las 24 y 28 semanas de gestación deben de hacerse una curva para descartar que no exista diabetes gestacional. Sí, también existe otros tipos de diabetes que no son tan frecuentes, no vamos a abundar tanto, pero para que la conozcamos serían la LADA y la MODY, son poco frecuentes, tienen que ser muy investigadas y muy sospechadas en los pacientes. Pero si nos vamos a quedar, tipo 1, tipo 2 y gestacional, son las que día a día y son más frecuentes en nuestra consulta. ¿Qué tan frecuente es la gestacional? Muy frecuente, muy. O sea, para mi gusto, demasiado frecuente. Pero, ¿por qué se debe eso? Es que existen cambios hormonales que pueden llevar a que la glicemia suba. El embarazo de por sí es un estado que la paciente maneja glicemia bajita. Una paciente embarazada debe tener la glicemia por debajo de 92. Mientras más baja, mucho mejor. Los cambios hormonales, progesterona, cortisol, estrógenos y demás pueden llevar a que esta glicemia venga un poco más alta. Pero si agregamos lo que anteriormente mencionamos, un estilo de vida desorganizado, comida, nos llevamos de los antojos en el embarazo, aumentamos mucho de peso y tenemos factores y antecedentes familiares de diabetes tipo 2, podemos desarrollarla. Honestamente trae muchas complicaciones, tanto para mamá como para bebé. Entonces, por eso te digo que para mi gusto es demasiado frecuente. El bebé, digamos que a través de ese proceso puede adquirir lo que viene siendo la diabetes tipo 1. No, tipo 1 no. Tipo 1 tipo 1 no necesariamente, no. Porque te dije que esto es una condición autoinmune, ya tiene que ser otro factor que el paciente se presente. Pero si el bebé, lo que más puede pasar en el bebé es que sea un bebé macrosómico. Esto quiere decir que es un bebé grande, que venga más de 9 libras, de 4.5 kilogramos. Entonces, ya esto sí le puede condicionar al bebé a que en su adultez o temprana etapa de adulto joven pueda presentar diabetes. Cuando el bebé nazca, por ese estrés que tuvo sometido a tanta glicemia alta, cuando sale y no tiene este estímulo de la glicemia, le dan bajones de azúcar. Entonces, ya los pediatras tienen que estar detrás, dándole dextrosa, dándole comidas temprano al bebé, que también puede condicionar. El bebé puede nacer antes de tiempo, puede ser un parto prematuro, exactamente, puede traer complicaciones respiratorias al nacer. Entonces, eso es para bebé. Para mamá, un sinnúmero. Desde quedarse siendo diabética, porque puede condicionar esto a que se quede, a factores cardiovasculares importantes por el resto de su vida. Una mujer que haya presentado diabetes gestacional tiene la condición o la probabilidad, mejor dicho, de presentar cualquier alteración propia de la diabetes y de esas complicaciones en cualquier momento de su vida. Wow. Una mujer con diabetes gestacional, entonces hay que medicarla, ¿verdad? Sí. Entonces no interfiere. Mira, eso. Dependiendo de los niveles, de verdad que sí, porque muchas veces ajustando alimentación logramos, si los rangos de la glicemia no se van muy lejos, pero otras veces tenemos que requerir.
Aprobado, no existen de todo medicamentos orales, sí. Pero si la paciente tenía metformina antes, podemos dejarla. Si podemos ver, no es que esté contraindicado, pero no hay una guía que te diga, sí, dalo. Sí, pero dependiendo de la paciente, y uno le explica todos los datos, podemos utilizarlo. Pero en este caso, más utilizamos insulina en las pacientes. Cuidamos a mamá y cuidamos bebé con unos niveles de glicemia más estable con esta. Me llamó mucho la atención el pasado 14, que sabemos que era lo que decía la doctora, lo bueno de que estas fechas pues se conmemoren de algún modo, que se utilizan para concienciar y para visibilizar mucho. Y buscando los posts, vi varias personas que incluso dentro de la comunidad propia, pero de ahí me logué y fui a ver otras, con muchos pacientes de diabetes tipo 1, muchas madres exponiendo sus casos que quizá uno ni lo imagina que ese niño le está padeciendo. Sí, es muy frecuente. La diabetes tipo 2 es mucho más, claro está, pero la tipo 1 es algo que vemos frecuente en consulta, de verdad. Claro está, que le llega primero al pediatra, que ya llega a nosotros, al endocrino pediatra, que ya nos llega a nosotros cuando pasan 16, 18 años ya en manos de nosotros. Pero si tenemos buena conciencia, papá, mamá, el niño puede evolucionar bastante bien con esto. Cuando es diabetes tipo 1, el paciente tiene que medicarse de una vez con insulina, porque que el páncreas no produce absolutamente nada de insulina, y nada más tal vez no con un piquetico, no con un pinchazo al día, sino 3 o 4 pinchazos. Gracias a Dios la tecnología ha venido a salvarnos. Parezco un cliché, no sé si lo he dicho antes o me han escuchado. Creo que estamos en el momento de oro de la endocrinología. Tenemos de todo para que el paciente esté cómodo y que pueda sobrellevar esta enfermedad. Entonces existen bombas que pueden pasar insulina, que nada más está regulando, existen otras que para monitorizar. Entonces que el paciente diabético tipo 1 puede controlarse y la familia puede estar más tranquila con este paciente. Es esencial, de verdad, que el paciente diabético tipo 1 venga muy bien controlado. Da mucha pena ver estos pacientitos cuando se descompensan. Nos llegan muchas veces haciendo cetoacidosis. Cetoacidosis es cuando la glicemia está muy alta y esta sangre se vuelve ácida, el pH se altera del paciente. Entonces, es muy difícil. Entonces, tener las glicemias controladas, que papá y mamá estén muy de la mano con el paciente y que el paciente se empodere, porque va a ir aumentando sus años, va a ir entrando a una etapa que va a tener que ser el mismo paciente que se maneje. Entonces, ir entrenándolo desde temprano a este niño, dependiendo de la edad que debutó, a este adolescente, dependiendo también de la edad, para que se empodere de la enfermedad, es esencial. Me llama la atención aquí y un tema psicológico, y en base a uno de nuestras... el programa pasado estábamos hablando del tema del bullying. Sí. ¿Qué pasa? Me surge con un niño, ese niño que tiene que estar en la escuela, pero usted dice que tiene que medicarse varias veces al día, entonces tiene que aprender, y los otros niños lo ven en la escuela con su... Bueno, yo conozco el caso de un bebecito que ya él sabía inyectarse su insulina. Claro, ahora hay muchos mecanismos como usted dice, pero ¿con qué se encuentra con estos compañeritos entonces que no asimilan su realidad de salud? Claro, mira, automáticamente todo lo que entra del rango de diferentes dentro de lo que es lo normal es como quien dice ya marginado, y de una manera u otra, si no hay una concientización adecuada, hay rechazo. Usualmente son niños que, por lo que he visto, no conozco mucho el caso de los niños, pero usualmente son niños que son más aislados, tienen amiguitos un poquito más contados en cuanto a su círculo, porque son a lo mejor o tienen una misma condición, o son amiguitos ya que entienden lo que padece. Hay más empatía, digamos, que en ciertos grupos selectivos, pero sí el bullying se da, y los profesores tienen que estar bien conscientes en cuanto a su, digamos que, proceso fisiológico específico en cuanto a ese tipo de diabetes tipo 1, para que pueda manejarlo dentro del aula y pueda concientizar a sus amiguitos de que es verdad, simplemente es diferente, que cualquiera lo puede padecer. Sí. Así es. Es importante eso mismo, en la escuela y demás, y explicarle al niño que claro, no es que él sea diferente, es que tenemos algo que tenemos que sobrellevar. Sí. Y en su momento lo entienden. ¿Dónde es tal vez un poquito más difícil? En esa etapa de adolescencia. En ese momento de adolescencia, como lo dice la palabra, adolescencia, ¿verdad que sí? Y ellos tienen
sabemos, todos pasamos por eso. Hay un poquito de rebeldía, que queremos salir, que queremos comer un poquito más, que me tengo que comer la pizza, pero si le enseñamos, hay un conteo de carbohidratos que el diabético tipo 1 sabe, bueno, si me comí un poquito de pizza, me tengo que contar cuántas unidades me tocan extra de la insulina que me tengo que poner, y va cuidando y evita que la glicemia suba. Entonces, por eso te digo que la educación es importante, que el niño se empodere de su enfermedad y que nosotros como padres le demos ese empoderamiento y le expliquemos, tú no eres diferente, tú tienes una condición que es sobrellevada, y tú a tus amiguitos les puedes explicar, mira, yo no tengo nada malo, yo tengo que estarme checando para estar bien y estar aquí contigo en la escuela, claro, poder jugar, poder comer, poder salir contigo. Entonces es importante, de verdad que sí, que eduquemos a estos niños para que lleven la enfermedad. Y ese mensaje también. Ustedes y nosotros nos vamos a ver después de esta pausa para seguir conversando con la doctora Mariel. Continuamos en este cafecito saludable como cada viernes, que ya se ha hecho costumbre. Doctora, hemos hablado de los tipos de diabetes, de los riesgos, de qué tiene que hacer, ¿verdad?, una persona que la padece y el que no también, para tratar de prevenir. Pero ¿y el que la tiene? Usted hablaba como una frase así, como esperanzadora, de que estamos en el momento de oro de la endocrinología. Entonces, ¿cuáles son esos tratamientos nuevos que pueden tener acceso a los pacientes? Existen muchos tratamientos, desde orales hasta inyectables, de verdad que sí. Y el paciente, claro está, que hay que individualizar a cada paciente. No lo que te funciona a ti le funciona a usted o a otro paciente. Tenemos desde orales, que son medicamentos incluso que, además de bajar los niveles de glicemia, te ayudan con prevenir situaciones cardíacas y renales. Hay un medicamento que son los inhibidores de los CGLT2, que ya no sabemos si son del cardiólogo, del nefrólogo o de nosotros los endocrinólogos, porque a mí me ayuda con un paciente diabético a bajar la glicemia. Al cardiólogo, incluso aunque el paciente no tenga diabetes, lo dejamos para mejorar la función cardíaca, sí, y el nefrólogo le deja para mejorar la función renal. Entonces, el paciente diabético muchas veces, como le dije anteriormente, tiene complicaciones cardíacas y tiene complicaciones renales, y estos medicamentos ayudan bastante a controlar estos factores. Estos son orales. Sí, existen también los inyectables, desde las insulinas, con diferentes tipos de insulina con acción prolongada, que podemos colocar una sola vez al día. Vienen otras que estamos en espera, que se van a colocar semanales, insulinas semanales, y están también otros inyectables que son los agonistas de los receptores de GLP-1, que lo han oído mencionar mucho, otra vez con sus nombres comerciales, Ozempic acá, Saxenda acá, que tenemos, que se diseñaron para pacientes diabéticos, y de verdad se habla de que con estos medicamentos podemos llegar hasta revertir wow, la diabetes. Entonces, te digo que de verdad que estamos en un momento muy, muy bonito. Se puede decir entonces que la diabetes tiene sus años contados. Entre comillas. Sí. Entre comillas. Esperemos que sí, porque de verdad que mira dónde estamos, y en esta altura siguen saliendo nuevos medicamentos. Wow. Entonces, ya en un momento hay medicamentos que hablan incluso de eso mismo, de revertir. Y que si el paciente es diabético y sobrepeso, que estos medicamentos incluso te ayudan igual o más a la pérdida de peso que con una bariátrica. Entonces, mira dónde estamos. Y mira dónde estamos, te quiero decir. Sí, sí. Va a haber más, si Dios permite, ¿verdad? Sí, sí. Que sí. Y esta tecnología nos ayuda bastante. Sí. El Ozempic, sí, conocido porque también ya después que se hizo famoso en Hollywood, exacto, todo el mundo comenzó como a tenerlo como opción para rebajar. O sea, no solamente ahora se veía como un medicamento para contrarrestar la diabetes, sino que se utiliza también para el tema de la obesidad. Exacto. ¿Qué pasa, doctora, cuando este medicamento, estos inyectables, fármacos para la diabetes, se usan de una manera indiscriminada por el paciente, o sea, sin una guía médica? Exacto, es lo que está pasando, de verdad que sí. Por eso tenemos una escasez del medicamento. El medicamento fue diseñado, por lo que venimos hablando, para regular los niveles de glicemia, porque estimula el páncreas a producir más insulina. Por ende, el paciente diabético tipo 2, en el 1 todavía no ha sido aprobado ni nada, diabético tipo 2 podemos utilizarlo. Pero alguien lo está utilizando, el vecino ve que le está yendo bien con la pérdida de peso, pues como tú lo utilizas, ¿dónde tú lo compras?
compraste, cómo tú te lo pones, déjame ponérmelo. Hay una escasez del medicamento y se están presentando situaciones secundarias, efectos secundarios, pero es que el paciente no fue estudiado, no investigó, no leyó, no se dirigió donde un especialista que pudiera decirle, sí, a ti te conviene, porque vuelvo y repito, cada medicamento es individualizado. Entonces, hay una exageración en el uso de la misma en una población que tal vez no la necesita o no fue estudiado y fue indicado con una prescripción ideal para el paciente. Sí, me imagino que hasta la dosis. No, claro. Entonces, ¿cuáles son esos efectos secundarios que puede traer esos medicamentos? Mira, el medicamento realmente lo que te hace es, ¿y por qué se regulan los niveles de glicemia? Sí. Voy a ir por ahí primero. Se regulan los niveles de glicemia, ya que el paciente, estos medicamentos, mandan una señal a unos receptores que tienen el centro del apetito y el paciente siente una saciedad temprana. Okay. Hace que el vaciado gástrico sea más lento, por ende, el paciente va a sentirse siempre lleno. Y como dije, va a estimular a ese páncreas a una correcta producción de insulina. Sí. Y ya con estos mecanismos la glicemia se va a mantener. Como el paciente no le da hambre, no tiene este apetito, no tiene esta necesidad, baja de peso también. Entonces, estos medicamentos se ponen una sola vez a la semana y se comienza con dosis baja para crear tolerancia al organismo. Los efectos secundarios más importantes y tal vez de primera instancia serían náuseas, vómitos, diarrea o estreñimiento gastrointestinales, porque incluso esa molécula de la que está compuesta el medicamento, nosotros todos la producimos. Las células L de nuestro intestino, en el caso de la semaglutide, de los Ozempic, son un análogo de los receptores de GLP-1. Los GLP-1 son unas incretinas, unas hormonas que producen las células L de nuestro intestino que te van a brindar esos mismos beneficios que te mencioné del medicamento. Sí. Pero dura muy poquito tiempo viva en nuestro sistema y tal vez no sentimos estos beneficios a tope. Entonces, el paciente, comenzamos con una dosis bajita, pero puede sentir un poquito de náusea, pero esto es para lo mismo, para que rechace el alimento. Si el paciente se sobrepasa de comida, por el vaciado gástrico más lento, por rebosamiento, puede entonces vomitar. Y vuelvo y repito, el estreñimiento porque el vaciado gástrico está más lento. Pero también el paciente tiene que ser estudiado. ¿Por qué? Porque si hay una pérdida de peso importante, puede formarse piedra en las vesículas. Entonces, antes de comenzarlo, tenemos que ver que esa vesícula esté bien. Como el páncreas está trabajando un poco más, se habla de que puede dar una pancreatitis. Si el paciente tiene antecedentes de pancreatitis, no puede utilizar el medicamento tampoco, porque puede volver a aparecer la entidad. Anteriormente se hablaba de cáncer de tiroides, esta se descartó, como que no está tan en palestra de las publicaciones, pero se mencionó y a cada paciente es bueno hacerle su rastreo. Y si les digo que un paciente a veces va para la administración del medicamento y cuando hacemos todo el control, todo el protocolo, hemos encontrado nódulos. Y el paciente muchas veces de estos nódulos han salido malos. Tú te imaginas que el paciente por su cuenta se hubiese puesto el medicamento, no sabiendo que tiene esto, y en un momento viene a checarse, fue el medicamento, porque yo leí que el medicamento puede darlo. Entonces también por eso hay mucha controversia con el uso del mismo, y mucho que no lo use porque te paraliza el estómago. Claro, es causa este es el efecto que buscamos. Pero si un paciente diabético que tiene gastroparesia, gastropatía diabética, ese vaciado gástrico de ese paciente viene más lento, no es indicado en ese paciente porque más lento va a ser y más molestia. Entonces, por eso tal vez muchos comentarios sobre agregado y sin conocimiento de base del medicamento hacen que la población rechace, no, porque se me va a paralizar el estómago, se me va a frizar el estómago, me va a dar cáncer de no sé qué, de páncreas, cáncer de tiroides. Entonces, el paciente tiene que ser estudiado y nosotros como médicos, mira, te puede dar esto, si se presenta, avísame porque tenemos que investigarte. Hay un medicamento nuevo que aprobado por la FDA, pero lo vamos a conocer después de esta pausa. Continuamos conversando, señora, que esto siempre está súper interesante. Hablábamos de un nuevo medicamento que la semana pasada causó sensación, fue aprobado por la FDA, aunque ya tenía un tiempo, parece en evaluación, usted nos dirá, el Zepbound. ¿Cuál es la diferencia con el Ozempic y con otros medicamentos que hay? Mira, este nuevo medicamento, el nombre genérico es tiserpatide. Sí, entonces, el Ozempic, la semaglutide, tiene un solo componente, que es los agonistas de los receptores de GLP-1. Este tiserpatide, que es el nombre genérico, vamos a basarnos en tiene 2. Es decir, que el efecto va a ser mayor. Entonces, tiene tanto un GLP-1 como un GIP. Ambos también lo producimos, los intestinos. Anteriormente se llamaba Mounjaro. La Mounjaro es la que está aprobado para la diabetes. Y ese Zepbound, el día 10 de noviembre, la FDA lo aprobó ya para la obesidad.
cambiado el nombre para la obesidad. Sí, honestamente, en los congresos que hemos ido, porque todavía no lo tenemos aquí en el país, tú ves las publicaciones, los resultados de las publicaciones y nos quedamos con la boca abierta. Honestamente, viene a superar los beneficios que obtuvimos. Vamos a seguir teniendo, porque cada quien va a tener su indicación, ¿verdad que sí? Si tú eres para semaglutide, tú puedes ser para tiserpatide, sí. Pero han demostrado un aumento en la mejoría tanto de diabetes como la pérdida de peso de manera muy considerable, de verdad que sí. Es decir, que viene un nuevo tren. Y también, nada más no nos quedemos ahí, en diabetes y sobrepeso, la mejoría de otros factores que esta diabetes y sobrepeso condicionan. Óyeme, mejora muchísimo los factores cardiovasculares del paciente, con estudios, gráficas y todo bien explicado, que tú dices, es que tenemos que tenerlo. Por eso decía, el paciente que se lo indicaron, que no tema, porque es que los beneficios que tenemos son exponenciales. Y con estos dos componentes, mucho más. Entonces, vienen otras moléculas que todavía incluso están en fases finales de estudio, que son con 3 componentes, que esta, creo que le mencioné así rapidito, se habla que va a superar o a igualar la pérdida de peso que con una cirugía bariátrica. Entonces, por eso te digo que todavía falta, todavía tenemos más beneficios vamos a tener. Esa es la importancia, diría don Jaime, de los doctores que nos visitan, que van a actualizarse a los congresos. Es una lucha de don Jaime. Sí. Dice el médico que no se actualiza, entonces la doctora puede estarnos dando estas informaciones así como que calientitas, que sí verifican esa frase esperanzadora de que las cosas van bien y van a estar mejor. Exacto. Claro. Sí. Y no solamente eso, que a mí me llena, como quien dice, me da esta palabrita que yo utilizo mucho, wow, pero o sea, mejor que una cirugía bariátrica. O sea, mejora incluso cuando se publicaron los resultados, la audiencia se sorprendió como también. Sorprendidos todos. Wow, mira dónde estamos, y de verdad que lo estamos esperando, de verdad que sí. Si tú me preguntas, tal vez pacientes que he manejado con esa tiserpatide son que vienen de fuera. Mire, doctora, yo lo estoy utilizando, ¿qué usted opina? ¿Qué usted me dice? Quiero que llegue al país, de verdad que sí. Se lo digo a mi paciente, nosotros estamos en pañales todavía, de tela, pañales de tela. De tela. Todavía, con los medicamentos nuevos que hay, de verdad que sí. De verdad que sí. Doctora, y rapidito, ustedes tuvieron una actividad esta semana por el Día Mundial de la Diabetes. Hay unas fotos ahí para que nos cuente rápido qué pasó ese día. Exacto. Ese día estuvimos ahí conmemorando en nuestro hospital junto con el grupo de endocrinólogas que siempre tenemos como 3 o 4 años haciéndolo. Y aquí estábamos exponiendo a los pacientes la importancia del día. De verdad que sí. Tuvimos la doctora Rosy, Noelva, María Guerrero, también de Meta Inter, que nos acompañaron para la nutrición y demás. Entonces, aquí le explicamos al paciente la importancia de cuidar su diabetes, los factores de riesgo, todo lo que hemos venido hablando acá. Y hubo un punto muy bonito también, porque gracias a Dios nuestros patrocinadores nos apoyaron mucho, de verdad que sí, todas las casas farmacéuticas. Y ahí verán unas fotitos de que estamos colocando un monitoreo continuo de glucosa, que era de lo que hablamos de la tecnología. Entonces, ahí tuvo una paciente, se benefició de obtenerlo, porque honestamente sabemos que la tecnología todavía está un poquito costosa, entonces buscamos a un paciente ideal para ponerlo, y aquí le pusimos su monitoreo continuo, donde la paciente va a estar checando sin necesidad de pincharse sus deditos, solamente con un lector que pasa por un sensor que se coloca detrás del brazo, y ella va a saber cuáles son sus niveles de glicemia. Entonces, fue una actividad donde también se le donaron glucómetros a algunos pacientes, se le rifamos glucómetros a algunos pacientes, y de verdad que nos dio mucha alegría porque el público estaba muy atento, de verdad que sí, y siguiendo cada pausa, cada punto que hablábamos, y muchas preguntas subieron al final. Entonces, esto es la importancia de este día 14 de noviembre, que conmemoremos y lleguemos más allá a la población. Y que esto se siga replicando. Claro que sí. Así es. Allen, su pregunta mandatoria del final de este programa. ¿Dónde la podemos ubicar, por favor? Estamos a la orden de todos en el Hospital Metropolitano de Santiago Homs. Estamos en el piso 4, consultorio 426. ¿Redes sociales? Instagram, doctora Mariela Bueno, a la orden. Así que ya ustedes saben, no hay nada más que buscar, señores. Atención a las diabetes y un comportamiento saludable sobre todo. Así es. Allen, hemos llegado al final de este Saludando del día de hoy. Ay, qué pena, que no se acabe. Deberíamos, de verdad, vamos a gestionar esos 30 minutos más. Más extra. Doctora, gracias. Gracias, doctora. A ustedes, gracias por invitarme y siempre a su orden. Desde No su diga casa. eso. Gracias. Usted sabe que hay No, yo también. Tomen la palabra. Gracias. A ustedes desearles un feliz resto del viernes y un feliz fin de semana.